Vamos a pasar de inmediato a la explanada del Congreso Nacional con las primeras reacciones. Tengo entendido que tenemos al presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini. ¿Aló? Para seguir avanzando, para seguir generando crecimiento económico y bienestar. Dentro de ello, valoramos que el presidente en su discurso reconoce los aportes del sector privado a ese buen posicionamiento, los aportes de sectores como la manufactura, la zona franca, el turismo, el agro, la minería, también la agroindustria, la solidez de la banca. Todo eso es muy importante, los aportes que ha hecho el sector privado en materia de inversión, en materia de mejora salarial. Y realmente lanza una meta hacia el 2036 para duplicar la economía, en lo cual pensamos que es totalmente posible y definitivamente a trabajar juntos para lograrlo. Creo que es un llamado muy importante, nosotros acogemos ese llamado, estamos dispuestos siempre y como hemos estado de manera continua para trabajar en conjunto, para superar las adversidades. Tenemos que seguir mejorando la calidad de la educación para que los jóvenes de hoy sean los que en el mañana empujen la economía y no solamente eso, también reciban mayor bienestar social. Tenemos que seguir trabajando para reducir las pérdidas en el sector eléctrico, para que el presupuesto nacional tenga más recursos para invertir en obras. Tenemos que seguir trabajando para modernizar el código laboral, mejorar la productividad, mejorar el valor agregado. Son metas que debemos plantearnos como país porque realmente de eso se trata, que no avancemos y nos quedemos atrapados en una renta media, sino que podamos seguir avanzando, generando más empleo y más bienestar y continuamente para las próximas generaciones. Estamos en vivo para Tres Noticias. Usted habla de que duplicar la economía es posible de lograr. ¿Cuáles serían las maneras viables de hacer esto? Bueno, realmente hay que trabajar en dos ejes. Seguir atrayendo inversiones, lo cual hoy en día no hemos destacado. Escuchábamos las palabras del presidente del CONEP, Celso Juan Marrancini. Vamos a iniciar nuestro análisis aquí en los estudios a medida que continuamos buscando reacciones allá en la explanada del Congreso Nacional. Bernardo. Yo diría que con dos excepciones, el discurso, largo por cierto, muy largo, fue bastante rutinario en el sentido de que no reflejó ningunos cambios importantes en política o dio noticias que hicieran titulares. Esas dos excepciones son el decreto de ayer que declara que las bandas haitianas son terroristas. Lo que no dijo el presidente fue que hace 5 días Trump declaró que las bandas en México que están en el negocio de la droga son terroristas y también un grupo venezolano que también los declaró terroristas. Eso permite atacar a esas bandas mexicanas, haitianas, lo que sea, de una forma diferente. Y lo que faltaría ahora es que el gobierno de Trump declare a las bandas haitianas también terroristas para permitir lo que están haciendo, por ejemplo, ya en México. Los drones norteamericanos están sobrevolando territorio mexicano como anticipación a un ataque. Así que eso y tal vez con los mercenarios podría ser la solución a eliminar las bandas en Haití, porque tal como mencionó el presidente en su discurso, las canellanos y las Naciones Unidas no están funcionando. Lo segundo, el cierre de la cueva del Pomier, donde hay arte rupestre taíno. Ahí es una noticia, de ahí lo que se extrae es cal, el principal cliente de la cal es las plantas de Catalina, así que la gente de Catalina tendrán que averiguar dónde va a conseguir su cal. Luego me impresionó la frase de que el objetivo es subir la clase media del 40 al 50% de la población dominicana. Eso es interesante. Las tierras raras. Perdón, Bernardo, te interrumpo. Sí. Vamos a pasar con Carolina Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional. Hace unos días e igualmente coincidimos con la apreciación que tenemos del gran programa de titulación que tienen, que de manera particular nos llena a todos de muchísima alegría ver a las personas recibir sus títulos y poder a partir de ese momento pues tener tantas llaves, tantas puertas abiertas, una llave de oportunidades para que puedan mejorar sus vidas. La oposición dice que es un discurso de fantasía que acaba de pronunciar el presidente, algunos legisladores ya oposición. Miren, incluso el presidente se refirió a la valoración de organismos internacionales sobre
esa cantidad de información que él dio en materia económica, en materia de seguridad, de lucha contra la corrupción. O sea que creo que él fue bastante explícito citando las fuentes y los reconocimientos internacionales que tiene. Señores, nos vemos ahorita. Por cierto, hablando del Distrito Nacional, el presidente anunció un proyecto de rehabilitación del malecón del Gran Santo Domingo a través del programa Santo Domingo del Mar, que contempla proyectos privados como la construcción de una marina y un nuevo muelle de cruceros en el malecón. Bernardo, te interrumpí, pero brevemente quiero pasar con Rosario Espinal. Mira, yo creo que la declaración del presidente sobre las tierras raras, por primera vez, además de decir que hay que cuantificarlas, explica que hay que estudiar su viabilidad económica. Y es que, como he dicho varias veces, en ninguna parte del mundo se ha encontrado una forma económica para sacar tierras raras de bauxita, aunque sí de la arcilla. También me impresionó mucho la referencia a las estadísticas de homicidios, que ojalá se divulguen porque son pocas conocidas, y su énfasis en que él ha abogado por la no reelección, que él es yo creo que la historia va a dejar a Luis Abinader como el presidente que al no permitir la reelección y no buscar la reelección, realmente institucionalizó la política dominicana. Ahora, hay varias cosas que no se dijeron. No se mencionó la autopista del Ámbar, que yo espero que eso signifique que se murió ese proyecto que no tenía viabilidad económica. Tampoco el tren metropolitano. No mencionó el tren metropolitano que se va a conceder. APP, público-privada. No habló de venderle luz a Puerto Rico cuando teníamos apagones aquí. ¿De complació? No, el tema básico que nosotros discutimos aquí, de que la inversión pública de España es 10%. Él no quiere reforma tributaria, y sin reforma tributaria y sin otras medidas se va a quedar sin recursos para inversiones públicas. No habló de tal vez privatizar las EDES, que es una forma de reducir las pérdidas. Te interrumpo nuevamente. Sí, okay. Tenemos a Fellito Suberví allá en la explanada del Congreso Nacional. Adelante. En sentido general, el discurso abarcó todos los aspectos del país, la economía, el crecimiento, en materia, es material para la oposición que decía que este gobierno no ha hecho nada, y el presidente en nada más un año presentó lo que pasó en el 2024, y lo que viene en camino es impresionante a nivel de infraestructura, desarrollo, el material humano, la calidad de vida de la gente, de los jóvenes, o sea, la economía, un crecimiento impactante. Recuérdate que el agua tiene una deuda acumulada de más de 25 años. Lo importante de esto es que hemos avanzado más de 10 en tan solo 4. Y las quejas van a existir, pero lo importante es que si habían 100 quejas, han bajado a 10. Es un avance. Eventualmente, en todas las instituciones de servicio, con una deuda acumulada de ese nivel, siempre existirán sus quejas, pero la estadística está ahí, el resultado está ahí, que hemos avanzado considerablemente en materia de agua. Nos vemos. Las palabras de Fellito Suberví, director de la CAS. Escuchemos lo que ocurre allá en la explanada. Ya el presidente ha salido del salón de la Asamblea Nacional y se dirige próximamente al TDN.
Han terminado los honores militares, de nuevo 21 cañonazos también a la salida, por si no lo escucharon, el porqué de esos 21 cañonazos. Es una tradición y se utiliza para rendir honor o celebrar un acontecimiento. Proviene de una tradición naval, cuando un buque de guerra disparaba sus cañones al mar hasta agotar toda la munición para indicar que no tenía intenciones hostiles. Es algo que se remonta al siglo XIV y XV, o sea que, y en diferentes países se utiliza de diferentes formas. Por ejemplo, dice, y todo lo estoy recopilando de internet, en República Dominicana es para autoridades gubernamentales, en China se disparan para dar la bienvenida a jefes de Estado como presidentes, monarcas o gobernadores generales. En Estados Unidos se utiliza para honrar al presidente, expresidentes o presidentes electos. O sea, hay diferentes modalidades en diferentes países. Un amigo mío decía a mi izquierda, me acuerdo que decía, ¿cuánta pólvora pedía? Ahí. Rosario, quiero que me des tu valoración del discurso. Bueno, pues hay una expresión popular que dice que de lo dicho al hecho hay un gran trecho. Entonces, indiscutiblemente que Abinader se ha convertido en un gran motivador como presidente. Y eso no es malo, eso es bastante bueno para un presidente. Además, lo que se dice, aunque no necesariamente se vaya a concretar en realidad, puede incidir en lo que va ocurriendo en la realidad. Él ha incorporado, y ya está claro en varios ya de sus discursos durante varios años, algo que en el primer periodo de Danilo Medina yo llamé el recurso populista, porque Danilo Medina lo usó en su primer periodo de gobierno y Abinader lo está usando mucho. Es el recurso populista a partir de medidas específicas que él toma. Permíteme una interrupción, tenemos que pasar a la explanada con el diputado Tobías Crespo de la oposición, por supuesto. Trabajando en la República de Colombia con Pérez Ricard, no vemos trabajando en la República de Colombia con los próceres, en los 2 puentes que se prometieron con esos recursos tampoco están, no vemos el asfaltado de todas las calles de Boca Chica, no vemos el asfaltado de todas las calles de Jaina. Hemos visto, sí, que en esta semana el director de presupuesto dijo que los recursos de Aerodón fueron movidos a otro ministerio y eso es prevaricación porque fueron aprobados para esas obras. Si se movieron los recursos de Aerodón para otros ministerios y no pasó por el Congreso, violaron la Constitución, la ley orgánica de presupuesto y la ley de ingresos y gastos. ¿Dónde está el dinero de Aerodón? Que la oposición dijo que lo iban a utilizar para la campaña, para comprar regidores, diputados, senadores y alcaldes. Finalmente es así. Se gastaron el dinero y las obras no existen. Una de las obras precisamente con el tema de Aerodón era el tema de Regresamos aquí a nuestros estudios y continuamos con el análisis. Estaba hablando Rosario Espinal cuando la interrumpí. Sí, no, yo decía que el presidente Abinader se ha convertido en un gran motivador y eso es importante en los presidentes porque lo que dicen tiene cierta incidencia en el ánimo que hay en el país. Ahora bien, no siempre se va a corresponder o se corresponde lo que él está diciendo con la realidad y bueno, yo no voy a hacer un análisis completo del discurso aquí, pero muchas cosas de las que él planteaba, por ejemplo, toma el caso de la educación, que él se refirió a eso, o sea, parecería como si el sistema educativo dominicano está dando grandes saltos positivos, cuando lo que sabemos es que realmente hay serios problemas en el sistema educativo, y solo menciono eso como ejemplo. Entonces hay que ver cómo el presidente logra una mejor combinación entre esa disposición positiva, ese discurso optimista que él le presenta al país, con ejecutorias, incluso en áreas donde no se necesita más dinero. Ejemplo, educación. Educación tiene una partida importante en el presupuesto y hay cambios que se pueden hacer ahí que no necesitan más dinero. Entonces el presidente tiene que ver, porque le quedan 3 años y pico en el poder, qué áreas él realmente puede impactar y que se vayan correspondiendo con su discurso de optimismo. Porque yo creo que hay muchas áreas en las cuales el gobierno puede, a pesar de sus restricciones fiscales, de presupuesto, etcétera, el gobierno sí puede impactar positivamente. Y yo pienso que ahí es donde el gobierno debe concentrarse para que pueda haber una correspondencia entre ese discurso optimista y la realidad que sienta la gente que está viviendo.
Bueno, corto, breve, conciso. Gracias, Rosario. Volvemos a otro economista con muchos datos económicos que siempre y que dimos todos aquí antes de. Pero bueno, el análisis tuyo mayormente es económico. Bueno, ya sabíamos porque lo habíamos hablado. Esto se repite cada año porque la macro en general está bien manejada. Obviamente él tiene que habló de que el crecimiento duplica la región, que es cierto. Los indicadores externos muy buenos. Obviamente otros datos pues son un poco más manipulados. Ahora se compara la deuda con el 2020, que ha bajado, porque creció la economía mucho en el 2021, pero si tú la comparas con el 2019, pues ha aumentado. Y va a aumentar 4 o 5 mil millones de dólares todos los años, como está aumentando, porque hay un déficit. Habló de un déficit razonable de 3% del PIB, pero eso fue ayudado por un adelanto de impuestos de Aerodón. Si tú le quitas eso, es mucho más alto. Habló de la ley de responsabilidad fiscal como un logro, y yo creo que parcialmente lo es, porque si se aplica como está la ley, la inversión pública va a seguir bajando. Entonces habló del desempleo, que es 5%, pero desde hace años aquí el desempleo no es un problema. El problema es la informalidad, que no baja de 55%. Obviamente él tiene como presidente que dar la parte optimista y su interpretación optimista de los datos. También habló de muchas obras de infraestructura que en realidad los datos no dicen eso. Yo siempre tengo ya 3 años diciendo que como país es insostenible el bajo nivel de inversión pública que hay, y yo no sé de dónde va a salir el dinero para una cantidad de nuevas obras y de nuevos programas sociales que él mencionó, porque simplemente el gobierno no tiene, a menos o que haga una reforma este año o que aumente la deuda aún más. Y fíjate que no habló del monorriel de Santiago, por ejemplo, que se probó en abril del año pasado, estaba supuesta a estar en funcionamiento, según lo que dijo en su último discurso, por lo menos la primera etapa, a finales de diciembre o principios de este año, y no ha sido así. O sea, y son obras emblemáticas, ¿verdad? Especialmente Santiago siendo la segunda ciudad de importancia en el país. Empecemos ahora sí con la oposición. A ver, los primos que están un poquito distanciados, ¿quién quiere empezar? ¿El PLD o la Fuerza del Pueblo? Vamos a pasar por aquí. Mire, yo pedí, quiero que el señor director me ayude, mis lentes de realidad aumentadas. Ajá. Lo pedí por internet para entender el discurso. Y rápidamente, porque es muy largo, hay muchos temas, coincidiendo con Magín, al comparar la deuda con respecto al 20, evidentemente... Permítame un momentico, que tenemos al sindicalista Pepe Abreu. Muy importante su reacción considerando el aumento de salarios. Adelante en el Congreso. Partidos aliados al gobierno. Esto es el pleito del huevo, ¿qué va primero, el huevo o la piedra? Parece que se distanció un poquito. Adelante, ingeniero Fernández. Decía que coincidía plenamente con el querido amigo Magín Díaz con el aumento de la deuda. Si se compara con el 2019, hay un aumento de 29 mil millones de dólares, que es la realidad. Nuevamente, perdóneme, lo interrumpo. Tenemos al ministro David Collado allá en el Congreso. El San Regis va a entrar a Samaná, el Ritz-Carlton también entrando a Samaná. Esto ayuda a potencializar más vuelos aéreos hacia Canadá. El presidente habló de cielos abiertos en 2 ocasiones. El país esperó 25 años para cerrar este acuerdo de cielos abiertos. El presidente nos designó como coordinador de este acuerdo con los Estados Unidos. ¿Qué hace cielo abierto? A veces dicen, ¿eso va a bajar los tickets aéreos? No, pero sí va a hacer que líneas aéreas dominicanas como Arayet puedan volar a Nueva York, que ya tienen vuelo a Miami, vuelo a Puerto Rico y próximamente van a anunciar su vuelo a Nueva York. Esto hace que líneas aéreas como Arayet puedan poner ruta directa a Los Ángeles, a Houston, y así hay competitividad. Nosotros somos un gobierno pro empresa, pro competitividad. Esta competitividad hace que los precios bajen, como ha pasado en toda América Latina, donde hemos tenido un crecimiento de más de un 25% en el año 2024, donde tenemos vuelo directo a El Salvador, a Brasil, a Argentina, a Colombia. Colombia, vengo de allá, estaba ayer en Colombia. 336.000 colombianos llegaron en el año 2024, siendo el tercer país emisor de turistas hacia República Dominicana. En el año 2019, prepandemia, y 2018 solo llegaban 105.000 colombianos.
tenemos un crecimiento de un 300%, por eso fuimos a apoyar esta feria, por eso fuimos a tener contacto directo con los agentes de viajes y tour operadores. En enero, que a República Dominicana llegaron 1.155.000 visitantes, Colombia creció un 8%. Hemos estado esperando dónde se va a estancar Colombia y sigue creciendo, y es un mercado que nosotros vamos a seguir impulsando. Pero lo mismo se está dando en Argentina, que está creciendo un 50%. Llegaron 51.000 argentinos solo en el mes de enero a República Dominicana, y lo mismo está pasando en Brasil. Nosotros visualizamos que con la guerra entre Rusia y Ucrania se nos iba a caer el mercado ruso, 500.000 turistas menos, pero también venía un tema de inflación, aumento de los costos de los combustibles, por ende los vuelos de larga distancia se iban a ver sacrificados. Dominicana se giró hacia Latinoamérica para compensar la baja. Berlín, sí, vamos a Berlín. Dominicana va a participar en INTV. 134.000 alemanes llegaron en el año 2024 y vamos a seguir impulsando este mercado que está afectado por la crisis internacional y la inflación que hay en el mercado europeo, pero nosotros estaremos presentes. Gracias. Yo ahora mismo estoy concentrado en cuerpo, alma, mente y corazón en que República Dominicana siga brillando. Acabo de llegar de Colombia. Pero las declaraciones del ministro de Turismo, David Collado. Vamos a continuar y espero que la tercera sea la vencida para no volver. Díganme de nuevo. Pepe Abreu, ahora sí lo tenemos. Pasemos al Congreso nuevamente. Con el sector empresarial y gubernamental para lograr este 20% fraccionado. Ahora bien, si no se toman medidas con la franja referida a los artículos de primera necesidad, que son especialmente los productos alimenticios, bebidas no alcohólicas, etcétera, etcétera, ya estos precios se han ido disparando. Si no se toman acciones, especialmente a nivel de lo que son las áreas comerciales, enclavadas precisamente en los barrios populares, hay que decir que ese aumento va a ser tragado casi inmediatamente por la inflación. Entonces no ganaríamos nada con hacerlo si no se logra una conjunción y compromiso que mantenga cierto nivel de control de precios, aunque no sean en los estándares del pasado. Pero hay artículos de primera necesidad que son inapasables, que para que el aumento pueda ser efectivo hay que controlarlo. ¿Por cuáles aristas entiende usted que debe tomar las riendas esta gestión, ya sea por la parte del salario o por la parte del aspecto comercial? Pensamos nosotros que debe ser por la parte del salario, porque hay que continuar subiendo la demás escala. No nos olvidemos que esto impacta a unos 2.500.000 trabajadores, nada más. Pero hay un sector de la empleomanía que gana más de los salarios mínimos, que no está impactada, que hay que resolver con ella. Hay que lograr la indexación salarial también en República Dominicana, que está estancada desde el año 2017. Hay que lograr además incluir a la empleomanía pública que no tiene capacidad de presión, porque se le aumenta a los médicos, muy bien eso que se haga, a los maestros también, muy bien que se haga, y a otros sectores que pueden presionar. Pero hay una empleomanía pública baja, de trato bajo, que son los conserjes, los empleados administrativos de las escuelas y los hospitales, por ejemplo, que ganan salario mínimo todavía de 10.000 pesos. Y hay pensiones todavía en el Estado que son también de 10.000 pesos. Estos estándares de pensiones están por debajo del mínimo menor del sector privado. Por tanto, hay que lograr que todos los salarios mínimos en República Dominicana en el sector público y las pensiones sean por lo menos de 20.000 pesos. Perdón. Otros sectores. Bueno, viendo imágenes del presidente llegando a la catedral para el Te Deum, allá también le rinden ciertos honores militares. Y continuamos con el análisis a medida que vemos las
imágenes. Estábamos hablando, y le prometo que no lo interrumpo, solo algo muy grande, al ingeniero Fernández de la Solamente Fuerza si del va a Pueblo. hablar el presidente Fernández. Exactamente. Bueno, sí, porque ahí se lo permite. tenemos entendido que el presidente Fernández va a hablar a las 1:30 de la Correcto. tarde. Con respecto a la deuda, llama la atención también que de todo lo que se tomó prestado, solamente el 8% se utilizó para inversión de capital, es decir, que el resto de lo que se tomó prestado se utilizó para apoyo al presupuesto. El presidente habló de la inversión en Refidonza, muy bien, pero es extraño que ampliando la capacidad de Refidonza, hace una semana sufrimos una escasez importante de gas licuado de petróleo. El empleo informal creció en un 1%. No es cierto que con el salario mínimo que se tiene, se compra el 80% de la canasta básica, apenas se compra el 60%. Saludamos el aumento salarial, pero no el bombo y platillo de un 20%, es un 12% y el año que viene un 8%, es decir que la inflación que ocurre este año se va a tragar parte de ese aumento salarial. No entiendo cómo el presidente habla de que cree en la tecnología, los términos, la enseñanza STEM, etcétera, cuando está proponiendo fusionar a educación superior con educación básica. Eso sería un desastre para esto. Y en el tema de educación, anunció, señores, 1.600 aulas de nueva construcción, cuando en el periodo pasado, similar a este, se construyeron 26.000 aulas. La educación está estancada, según el propio exministro de Educación, y la UNESCO dice que estamos en primer lugar en jóvenes de 15 años que no entienden lo que leen. Con respecto al turismo, seguimos manipulando estadísticas. 11 millones de visitantes, no es cierto. 8.5, y estos son datos del Banco Central, y 2.6 millones de cruceristas que no se consideran turistas. Y tampoco esos cruceristas se desmontan todos, es solo una parte. Entonces, no entiendo Fitur, una inversión, una feria importante de inversión extranjera, pero según el propio presidente, toda la inversión es de bancos locales dominicanos, incluyendo el Banco del Estado, el Banco de Reserva. Entonces, eso hay que como que aclararlo. Y hablando del turismo, dos polos turísticos importantes que quiere desarrollar el presidente, Pedernales, pero sin carretera. La carretera Barahona-Pedernales está totalmente detenida. Una zona que se llama El Derrumbado, por ahí el gobierno ni pasa. Y Punta Bergantín, que es el otro punto, necesita la carretera del Ámbar, que como mencionaron mis compañeros, no fue mencionada en este discurso, igual que otras obras. Primera vez en la historia de un discurso del presidente de la República que el desempeño del Ministerio de Obras Públicas se hace en 3 líneas. No se hablaron de las obras, ¿por qué? Porque no están hechas. La carretera, la circunvalación de Navarrete, la circunvalación de San Francisco de Macorís, la circunvalación de Los Alcarrizos, la de Baní, que ya va por 6.000 millones de pesos y no hay forma de que se termine, entre otras importantes obras. Y importante decir que estamos ya con nuestros equipos en vivo, allá en la Benito Monción, en la sede de la Fuerza del Pueblo, porque nos han dicho, o nos habían dicho, que a la 1:30 de la tarde, pues hablaría el expresidente Fernández, presidente de ese partido. Ahí tienen las imágenes, estamos esperando, y tan pronto tengamos esas declaraciones, pues por supuesto las transmitiremos en vivo, tal y como es esa imagen. Ahora sí, al PLD, José Dantes, aquí del Comité Político, su reacción al discurso. Bueno, voy a intentar ser breve ante tantas cosas que se han dicho. Una rendición sin resultados, de ilusiones, de propaganda, de una memoria selectiva y una serie de propuestas que son exageradas e irreales, como por ejemplo la duplicación del PIB para una próxima década. Para uno poder duplicar el PIB, como nosotros lo hemos ido llevando en los últimos años, realmente debería haber un crecimiento de un 7% cada año, lo cual no creo que sea posible en un contexto global como en el que nos encontramos. Pero también, por otro lado, ese crecimiento económico de un 5% sostenido que se ha estado llevando tampoco va a ser sostenible en el largo plazo por ese contexto de crisis internacional y por el impacto de la deuda pública. Si hay un dinamismo en la economía, realmente es que cada vez que uno cobra, pues ese dinero rinde cada vez menos. Eso sí ha sido extremadamente dinámico. Con respecto a la inversión extranjera, si bien es cierto que se reconoce que ha crecido, no es menos cierto que ese superávit realmente
no refleja un impacto positivo en la calidad de vida de la gente. Cuando nos vamos al empleo, realmente no sé de dónde sacan esas cifras, cuando vemos que en 4 años, por lo menos en el campo dominicano, que tratan de presentarlo como algo que lo han querido resaltar, pues se han perdido, destruido 49.613 empleos en ese sector y en la industria 6.427. Lo que sí ha aumentado es la informalidad y por otro lado, en todo caso, la nómina pública ha ido creciendo en más de 50.000 empleos, sin incluir los de 2 sectores fundamentales que son la salud y la educación. Entonces, aparentemente, el cambio ha sido convertir a todo empleado del sector privado en el sector público. Con respecto a los avances en la educación, tal y como ya decía César, la construcción de aulas ha sido mínima. El impacto que ha habido en estos 4 años en ese sector ha sido negativo porque, vuelvo y digo, tenemos 52.289 niños menos en la primaria y 52.894 en la secundaria, lo cual realmente llama a preocupación porque estamos retrocediendo de una forma estrepitosa. 53 centros por cada provincia menos que en el 2019. No es que han desaparecido, es que no están aptos para dar clases y si usted no lo cree, le puede preguntar a cualquier padre que tiene la desesperación de que no encuentra cupo para sus hijos. Con respecto al aumento del salario mínimo, como César Fernández lo comentó también, bueno, es una división, 12% ahora en este año, un 8% el próximo año. Es como que usted dure 5 años en el desierto y le vengan con un vaso de agua y que le digan que ya usted está hidratado. No es el caso, lamentablemente. Una de las promesas incumplidas que hay que resaltar es la creación de un sistema de protección para la producción del arroz. No es cierto que nosotros somos autosuficientes ahora en el arroz. Cada vez se está dependiendo más de la importación y hay que ver cómo esto impacta en el DR-CAFTA, porque no es tan sencillo como que un país tome de una manera unilateral la decisión de proteger a su producción cuando se comprometió en un tratado internacional a liberar, en este caso, los aranceles a los fines de promover el libre comercio de bienes y de servicios. Este es un gobierno que ha estado manejando la mayor cantidad de recursos en toda la historia, pero la menor cantidad de inversión en toda la historia. Entonces, ahí sí ellos tienen un récord histórico en ineficiencia. Ese sí se lo pueden llevar. Tienen número 1. Y lo que él había prometido de traer inversión y empleo, lo ha cumplido. ¿Por qué? Porque ha invertido el gobierno generando empleo en el sector público y en la informalidad. Entonces, lamentablemente, lo que hemos visto es una rendición de más promesas, de ilusiones y de una memoria selectiva porque no tocó el tema de las sedes, cuyas pérdidas ya andan por un 47%, con más de 1.600 millones de dólares al año, como tampoco hizo la mención de las grandes mega obras de infraestructura que se encuentran suspendidas por falta de inversión. Bueno, vamos a darle la oportunidad ahora al viceministro de la Presidencia, Luis Madera Sued, que también nos ha acompañado porque han hecho muchas observaciones los representantes de la oposición. No, excelente. Yo creo que acabamos de pasar por un discurso que tiene 3 condiciones. Un discurso humano, es un discurso de un presidente satisfecho con los logros hasta ahora, pero que demuestra que está claro, que tiene un compromiso de seguir avanzando, porque la deuda histórica que teníamos era bastante alta a pesar de las cosas que hemos logrado. Voy a entrar a los datos, que es donde nos gusta marearnos a los economistas y a los de la oposición, ¿verdad?, con nosotros, pero quiero entrar primero a lo humano. Es difícil refutar con datos lo que está pasando en San Juan, como decía él, con el Instituto ISA, esos jóvenes que quieren trabajar y que quieren dinamizar y mecanizar la producción agrícola, que ya no tienen que viajar a Santo Domingo o a Santiago para estudiar en el centro ISA, que lo veíamos allí. Pero tampoco es fácil de refutar lo que pasa con Oportunidad 1424, esa cantidad de jóvenes que el sistema había dejado por fuera y que hoy más de 40.000 de ellos han regresado a los sistemas educativos y laborales a través del programa Oportunidad 1424, tampoco es fácil de refutar, como tampoco es fácil de refutar
lo que está pasando en San Juan de la Maguana, donde las personas solamente tenían la opción de venir a la capital para poder desarrollarse, y hoy con el Plan San Juan tienen ya zonas francas trabajando, tienen el Instituto ISA y otras cosas. Lo mismo pasa con los programas de Supérate y, como decía el presidente, con el programa de titulación, donde, aunque es un programa que viene desde antes, pues lo hemos ampliado y hemos tenido ahora 58,000 nuevos títulos solamente en el último año. Pasando a los datos, y esto que yo digo, humano, inmediatamente conecta con los datos reales. Una pobreza que baja de 25.8 en 2019 a 19% en el 2024 no son números fríos, son 700,000 personas, dominicanos y dominicanas, que salen del flagelo de la pobreza. Pero también pasar de 37% de clase media a 45% de clase media son 800,000 personas que han pasado de ser vulnerables por ingresos a ser personas que están en la clase media. ¿Y cómo logramos eso? Trabajando con los jóvenes y las mujeres. Las mujeres antes eran el 40% apenas en la ocupación, hoy es 49.5% la tasa de ocupación femenina. Pero los jóvenes, que eran 21% los que no estudiaban ni trabajaban al 2019, la pandemia lo subió a 28%, hemos logrado bajarlo a 15%. Estamos hablando de más de 1 millón de personas que han pasado de esa condición a esta otra condición. Igual, el desempleo juvenil, que es donde más duro da el desempleo, 15.67 en el último año del gobierno de la gestión anterior, a alrededor de un 11% en el 2024. Si esos no son datos reales para trabajar con los jóvenes, entonces quizás habría que ver qué es de eso. ¿Y cómo se ha logrado eso? Bueno, llegamos a la cifra por primera vez de 5 millones de personas ocupadas, 5.050.000 personas ocupadas, y un salario que, aunque no lo digan, es un salario que viene aumentando, que pasa el promedio del salario mínimo de $248, ha llegado a 362, y con este nuevo aumento puede llegar a $430 por persona. Y recordemos que las personas con salarios mínimos son cerca del 63% de las personas que trabajan en las empresas. Y puedo seguir mencionando esos datos, pero quiero simplemente cerrar con que es un discurso que denota una nueva forma de hacer gobierno, que denota un cambio en la filosofía de las rendiciones de cuentas. Lo mencionaba al inicio el presidente, tenemos el apoyo del Instituto Tony Blair, pero también de la Fundación de Michael Bloomberg, y un reforzamiento en el Ministerio de la Presidencia, en el MEPID y en el Ministerio de Administración Pública del sistema de monitoreo. Ahora monitoreamos y damos los bonos para las personas, a los empleados, no por lo que hacen, sino por lo que logran. Teníamos 10 años dándole simplemente bonos a la gente por lo que la gente hacía en el Estado, ahora lo cambiamos a un bono por desempeño, y un presidente que se atreve a plantear metas concretas hacia el 2028. Para los que dicen que no tenemos un plan, ahí está el plan: llevar las exportaciones a 17,000 millones, la inversión extranjera directa a 5,000 millones, llevar la clase media a 50%, llevar la pobreza a 15%, erradicar la pobreza extrema, declararnos libres de hambre. Eso es un plan de un presidente que definitivamente dejó de pensar en las próximas elecciones para pensar en las próximas generaciones. Bueno, les advertí que cada uno tenía 30 segundos para recapitular del discurso lo que quisieran decir al final. Iniciamos con Bernardo Vega. Y tengo el contador marcando. El presidente habló del proyecto de la alcaldesa de inversiones en el malecón que básicamente benefician al sector privado, y lo dice en un momento en que en la ciudad capital hay tapones por todos lados. Yo sustituiría esos proyectos con ese dinero una serie de elevados para tratar de resolver el problema de los tapones, que es un problema a diario. Y también el presidente no habló de la Bari. En estos momentos que el oro está a su nivel más alto en la historia, y este conflicto de la presa de Cola, el presidente debe meterse en eso y resolverlo. Y habla también de inversión en San Juan de la Maguana, cuando el proyecto más grande de San Juan de la Maguana es una mina de oro que hace 8 años que no le dan los permisos para hacer las investigaciones, que generaría mucho más empleo que todas esas cosas del ISA y todo eso en San Juan de la Maguana. Rosario. Bueno, todas esas grandes promesas e ilusiones del presidente me parecen fabulosas y ojalá que se den. Queremos todos un país mucho mejor del que tenemos. Ahora bien, cuando los economistas, y estoy rodeada aquí de economistas, cuando los economistas sacan sí, a mí me encanta estar rodeada de economistas. Cuando ellos hacen sus numeritos, como bien hemos escuchado, sobre todo a Magín en esa área, realmente es difícil lograr todo ese incremento de la clase media, toda esa reducción de pobreza, cuando realmente el gobierno
no tiene mucha disponibilidad de dinero, por ejemplo, para invertir en obras públicas y estamos ya endeudados bastante, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Yo pienso que esa agenda inmensa que tiene el gobierno, fabulosa, como expectativa, como promesa, como optimismo, pero el gobierno tiene que enfocarse en lo que es posible. Enfóquense en terminar las obras públicas que ya están en proceso, porque la gente se cansa de pasar por el 9 y encontrar un desastre, de tener a Santiago con un desorden en las calles porque no acaban el monorriel, etcétera. Y lo dice una santiaguera. Sí, entonces concéntrense en las obras que hay que terminar rápidamente para que la gente vea el resultado. Y ya se verá si esas grandes expectativas y objetivos se cumplen ya unos años más adelante. Magín. Bueno, yo he reiterado mucho que a mí me parece excelente que independientemente de partido o presidente, la macroeconomía ya está internalizada en la clase política, la estabilidad macroeconómica, eso sigue siendo así y eso se repite en todos los discursos de hace 30 años. Ahora, lo que uno ve es que aquí no se avanza nada en problemas estructurales. Y yo creo que sería un desperdicio un presidente con tanta popularidad, con una mayoría abrumadora, pero que no ha sido capaz de aprobar reformas estructurales que se necesitan en el país desde hace décadas. Las últimas, una parte la hizo Hipólito y una parte la hizo Balaguer. El problema eléctrico sigue ahí, la informalidad, el mercado laboral y el gran problema fiscal que ha quedado en el limbo sin una reforma. Entonces la deuda seguirá creciendo. Entonces yo quisiera un gobierno que se enfoque también, que piense obviamente en el corto plazo, pero que se enfoque en resolver los problemas estructurales. Bueno, se comieron todo el tiempo. Se las voy a deber tanto a la oposición como al viceministro que están aquí, pero nos dicen que tenemos que entregar a la 1:55 de la tarde y tenemos que ser soldaditos. A nuestros panelistas, el equipo SWAT, Bernardo Vega, Rosario Espinal, Magín Díaz, gracias por estar con nosotros. A nuestros analistas de la oposición también, por supuesto, a José Dantes, al ingeniero César Fernández y al viceministro Madera Suet, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes en sus hogares por estar con nosotros. No podemos dejar de agradecer a los televidentes que nos acompañaron a través de Televisión Dominicana. Gracias a donde quiera que nos estén viendo, no solo aquí en el país, sino también a través de nuestras plataformas digitales como nuestro canal de YouTube. Un honor haber entrado en sus hogares o a donde ustedes estén, que nos hayan acompañado en esta cobertura especial de la rendición de cuentas 2025. Por supuesto, la cita, como siempre, en la próxima gran cobertura, el 27 de febrero del año entrante. Entre tanto, noticiero a las 2 de la tarde, la primera emisión de Noticias SN. Gracias por acompañarnos.